Y ya estamos de nuevo acá en Modo País. Vamos a hablar de un tema serio, la verdad, porque más allá que la inteligencia artificial, siempre decimos que nos puede traer cosas imponentes, buenísimas, que nos va a ir cambiando y ya nos está cambiando la vida para bien, pero también hay cosas en las que no nos cambia para bien, que son peligrosas, que por eso se habla de la regulación, pero que también hay otras que más allá de regular, tenemos que ver cómo hacemos para evitar, para prevenir llegar a ese lugar, porque cuando regulamos es sobre algo que ya sucedió, ¿verdad? Vamos a estar hablando con Agustina Pérez, abogada. Ella ya ha estado muchas veces por acá con nosotros, que bueno, especialista, por supuesto legal, pero además en temas de tecnología. Muchas gracias, Agustina, por estar de vuelta. Acá. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a estar hablando de la deepfake y de los twins. Contanos de qué se trata esto para poner el tema arriba de la mesa, que vamos a estar sobre todo enfocándonos en estos casos que hubo de pornografía infantil y de adolescentes en España en particular, pero que se pueden estar dando en otros lugares, allí porque el pueblo se movilizó al ver situaciones que le habían ocurrido a sus hijos y sobre todo a sus hijas, vinculados a, ¿no? Con sus rostros generar imágenes que parecían ellas en actitudes de situaciones sexuales. Sí, bueno, cuando ya vemos este titular es muy alarmante, ¿no? Total. Y ahí, bueno, nos implica empezar a profundizar un poco en la temática. Bien decías, primero el uso de inteligencia artificial. Yo creo que ahí como que la primera pregunta está en el por qué hoy estamos haciendo tanto énfasis en esto. Porque el deepfake, en realidad que vendría a ser ese término en inglés que significa en cierta medida ese engaño profundo. Ese engaño profundo, ¿por qué? Porque nosotros vemos la imagen, escuchamos el audio o vemos un video y en cierta medida sentimos que es real. Entonces puede engañar tanto a las personas, o sea, al ojo humano, como así también puede llegar hasta engañar a otros algoritmos. Claro. ¿Qué significa? Nosotros vemos la imagen y obviamente no, o sea, no es real, se generó a través de justamente la utilización de inteligencia artificial. El por qué hoy es tan importante, en realidad el deepfake se viene dando hace mucho. Siempre escuchamos, por ejemplo, hablar del Photoshop, escuchamos hablar de esa adulteración de imágenes, pero hoy por hoy nosotros podemos acceder de manera muy simple a justamente realizar estos montajes, por decirlo de alguna manera. Y eso fue lo que empezó a preocupar mucho. El deepfake, justamente este fraude profundo, en cierta medida que nosotros podemos ver personas que en realidad están diciendo cosas que nunca dijeron o gesticulando de una manera que nunca lo hicieron, empezó a utilizarse mucho en realidad en periodos electorales, más o menos a partir del 2019. Entonces, las primeras regulaciones muy específicas que se empezaron a dictar fue justamente en periodos electorales, que ahora van a venir varios en Latinoamérica, para justamente adulteraban, por ejemplo, discursos políticos, propuestas, entre otras cosas, para justamente en cierta medida poder manipular todo lo que tenía que ver con las elecciones en cada uno de esos países. Entonces, por ejemplo, en su momento Estados Unidos, en varios estados, ya estableció penas específicas, por ejemplo, en determinados periodos electorales, para lo que fue el uso de estas imágenes con este tipo de finalidad. Lo mismo realizó en su momento Europa y bueno, también se elaboró mucho en Asia. Sí. La otra vertical, que también se empezó a ver bastante, más allá de la parte del uso a nivel de lo que es elecciones o electoral, fue justamente lo que mencionabas, el tema de la adulteración vinculada a la pornografía. En muchos casos, y esto sucedió, como bien mencionabas, un caso muy reciente en España, que justamente se tomaban imágenes, o sea, datos biométricos, esto significa las caras, por decir una manera, de una manera más burda, de menores de edad para hacer montajes justamente en material pornográfico. Y ahí hubo un desenlace muy grande de debate, primero de que, por ejemplo, como esas imágenes justamente eran un montaje y no eran reales, si se tipificaba evidentemente el delito de esa pornografía. Porque decían, bueno, esta imagen en realidad nunca sucedió, entonces no hubo en cierta medida como un acto ilícito, pero sin embargo sí hubo esa reproducción. La privacidad, ahí sí, hay o sea, lo que estamos haciendo es violar la privacidad de determinadas personas porque se usaba sobre todo su rostro, ¿no? Sí. Y también datos biométricos del cuerpo, porque lo que pasaba era que realmente parecían esas chicas. Exacto, era muy difícil distinguir si la imagen era real o no. Exacto. Y ahí impactan justamente lo que está diciendo, el derecho a la imagen, el derecho al honor, justamente cómo ese niño el día de mañana va a transcurrir, no sé, su adolescencia, su niñez, con estas imágenes en el dominio público, de un tema reputacional también, daño moral. Claro. Entonces hubo muchas cosas, tanto en el área civil como penal, que se empezaron justamente a cuestionar. No, y es duro saber que detrás de esto lo que hubo son chicos que en principio parecerían ser jóvenes, entre 12 y 14 años, que accedieron a aplicaciones que le permitieron esto, porque como bien decías, cuando estaba el Photoshop
no todo el mundo sabe usar Photoshop. Exacto. Y aún así era muy difícil de no darte cuenta que se trataba de un montaje. Esto realmente es muy difícil saber si es un montaje o no. Con lo cual las chicas, más allá de que no haya sido su cuerpo, era similar a su cuerpo y fueron vistas de esa manera, ¿no? Entonces, y en algún caso hubo intentos de buscar dinero a cambio de que esas imágenes no fueran proyectadas, no fueran expandidas en la red. ¿A dónde se llevaban esas imágenes? En este caso de España, que fue hecho no por una red digamos, de tráfico, de explotación sexual, fue por chicos que quizá eran sus compañeros de la escuela, del liceo, ¿no? Bueno, es que, ¿sabés qué? La mayoría de los casos que se dieron recientemente son generalmente realizados a los autores, son menores de edad, o sea, adolescentes. En Taiwán hubo un caso también muy reciente, exactamente con lo mismo, o sea, se tipificó básicamente lo mismo, de tomar datos justamente de compañeras de clase para realizar esos montajes, en cierta medida deepfake. Y ahí hay un tema primero de que muchas veces se largan en el dominio público, por decir una manera. O en otros casos se hace una extorsión a cambio de una suma de dinero. Y en otros casos se pueden hasta vender como lo que nosotros llamamos la dark web, que es en cierta medida donde generalmente sí hay un manejo más grande en todo lo que es preguntar o pedir recompensas a cambio de datos, información o determinado contenido digital. O sea que en realidad son en varias áreas en donde las que podemos llegar a encontrarnos con este tipo de contenido. Y esto empezó a preocupar mucho también a la industria privada. Claro. Por ejemplo, Google hace poco, es más, fue en junio de este año, lo que hizo fue empezar a limitar el uso de su base de datos, más que nada de dominio público. Esto lo que vendría a hacer es que muchas empresas conectaban, por decir una forma, la información que tenían para poder entrenar a sus algoritmos, que es la famosa API. Bueno, Colab, que es una de esas bases de datos que tenían, justamente lo que hicieron fue ahora limitar el uso de toda esa información o intentar de que no se realice o no se conecte a plataformas de generación de videos o de deepfake. ¿Por qué? Porque al principio empezó mucho con un uso recreacional, ¿no? O sea, como que la gente capaz que hacía un video gracioso, esas cosas que obviamente no hacen daño o no tienen un impacto reputacional muy grande. Sin embargo, cuando sí se empiezan a hacer determinado tipo de prácticas, ya se está pasando justamente lo que decís, a vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Como es el de la intimidad, como es el del honor, todo ese daño que puede llegar a ocasionar a estas personas. Entonces ahí fue cuando la empresa dijo, bueno, lamentablemente tenemos que empezar a poner una balanza los beneficios, o sea, la utilización, por decir algo, positiva que tiene esto, versus la negativa y ver el impacto que tiene. Y como la negativa es tan grande, en cierta medida lo que hicieron ahora fue limitar que esas plataformas pudieran acceder a esa información, como para en cierta medida intentar mitigar un poco el acceso o la difamación de los mismos. Siempre pensamos lo mismo, que quienes tienen mayor información son las redes sociales, o sea, las empresas que están detrás, porque igual que saben, lo decíamos el viernes, saben hasta lo que estamos hablando acá y en 2 minutos nos está llegando información de lo que acabamos de hablar, o sea que si tienen ese nivel de información, ¿cómo no van a tenerle las imágenes que se están proyectando a través de Telegram, que es muy difícil de rastrear y ahí lo que se tiene que obtener es el apoyo de esas plataformas, el caso de Twitch, que lo usan mucho los chicos, bueno, Instagram, Facebook de pronto han tenido bastantes restricciones por ahí, pero se está dando también con TikTok, por ejemplo, están poniendo, porque China también se ha encontrado con esta situación y está queriendo regular. Desde las plataformas, ¿está habiendo respuesta real o alguna es más reticente y tenemos que ser más cuidadosos si nuestros chicos están en esas redes? Hay algunas que tienen mecanismos de lo que vendría a ser esa moderación de contenido en tiempo real, más claros, por decir una forma, y generalmente hasta tienen mucha transparencia en cuanto a eso, ¿no? La regulación, la Unión Europea justamente ahora, uno de los temas que hace mucho énfasis es en esta moderación de contenido en tiempo real. Eso. Más allá del video que se subió, lo que está pasando, por ejemplo, en vivo, o una grabación, o una historia, o lo que sea. Entonces, hoy están intentando hacer mucho énfasis en eso. Sí sabemos de que hay muchas, por ejemplo, que usan o encriptación, o que es más difícil acceder a esa información. Como Telegram, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces en ese tipo de mensajería obviamente tiene su lado positivo de que esa información no está centralizada, por decir de una forma, y sabemos que efectivamente hay mucha privacidad.
Sin embargo, también es muy difícil acceder a la información que se está justamente intercambiando entre distintos usuarios. Entonces es un tema también, por ejemplo, primero de ver el formato de la plataforma, o sea, es una red social, es para postear y que sea información pública, perfil cerrado, sino. Entonces ahí, por ejemplo, hacer mucho énfasis a nuestros hijos, más allá de la edad que tengan, decir, por ejemplo, tienen que tener perfiles públicos, perfiles privados, activar controles parentales, que muchas plataformas los ofrecen. Entonces, hoy por hoy hay más mecanismos, en cierta medida, para poder preservar ese ambiente Realmente digital. Tenemos que abrir los ojos y estar pendientes porque pueden pasar cosas que están tan lejos de lo que nos podemos imaginar, pero tenemos que estar atentos. También me preocupó, y ya vamos cerrando con esto, pero me preocupó ver el caso de Corea del Sur, en donde una persona había creado más de 300 perfiles de niños infantiles con pornografía. Ninguno era real, eran todos inventados, pero ¿qué pasa? De alguna forma se fomenta también este tipo de pedofilia porque lo estaba comercializando, aunque fueran imágenes inventadas, podían ser imágenes similares a las de cualquier niño, pero sobre todo lo que están provocando en un sector de la población, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso también? Sí, propiciando esto, ¿no? Pues es increíble Claro. que la gente consuma este tipo de contenido, Porque pero es real. Está propiciándolo, no importa que no sea un niño con nombre y apellido, pero se está propiciando ese consumo. Eso es interesante, porque justamente uno de los temas que no mencionamos muy rápido es de que nosotros podemos generar contenido de personas reales o podemos generar personas nuevas, por decir algo, inventar perfiles nuevos. Entonces, eso también a veces crea la duda en el usuario de esto es real, si no. Claro. Ahí se está intentando, la regulación va mucho por el lado, por ejemplo, de la marca de agua, que es de que en cierta medida cada plataforma tenga una especie de algoritmo que pueda identificar si ese contenido es real o no a la hora de subirlo y que tenga como una especie de etiqueta, por decir una forma de que el contenido es real o no. Ahí de vuelta, las plataformas tienen que ser muy cuidadosas en con quién comparte esta información y tener estos moderadores de contenido para poder efectivamente ver los videos que salen de estas plataformas. Sí. Y también entender que la mayoría de los países, uno de los temas que está pasando y están poniendo mucho énfasis, es empezar a tipificar estos delitos. Sí. En Uruguay, por ejemplo, hay un proyecto de ley que ya tuvo su carrera, o sea, su progreso a nivel parlamentario, y justamente lo que hace es tipificar el delito de usurpación de identidad. Y esto es más allá del uso de inteligencia artificial, o sea, aplica para un deepfake, pero aplica también, por ejemplo, para cuando yo me hago pasar por alguien a través de enviar correos electrónicos o llamar por teléfono. Entonces, esa usurpación de identidad y ese engaño a la otra persona, hoy por hoy se le está buscando como una figura específica para así poder avanzar en las penas en cuanto a todo lo que está vinculado con esto. Súper relevante, la verdad que esto ya vamos tarde, digamos, tenemos que apurar ahí, poner mucho énfasis, porque bueno, muchas veces la salud física, mental, la integridad de nuestra gente está en juego. Así que bueno, gracias por traernos esta información, queda mucho por saber, así que vendrás en otros días también a que sigamos profundizando porque vale la pena conocer de esto, no tenerle miedo, pero sí estar informados. Exactamente. Informados, muchísimas gracias. Gracias a vos, estuvimos aquí con entonces Agustina Pérez, abogada especialista en estos temas.